Bueno, en principio agradecerles la gentil invitación. El día de hoy, como lo ha señalado el doctor Rieder, tenemos el tema relativo a niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Esto como parte del diplomado de delitos sexuales. Esto nos lleva a el tema respecto a cuáles son las consideraciones especiales en niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, en especial cuando han sido víctimas de delitos sexuales. Vamos a ver que tanto la vulnerabilidad aunada a la victimización por un evento traumático requieren de un análisis especial para el tratamiento en estos casos que son evidentemente no solamente delicados, sino que dejan secuelas traumáticas, tanto más en poblaciones de vulnerabilidad como son los menores. Bien, en esta sesión vamos a tratar aspectos de victimización secundaria y los desafíos actuales que se tienen desde la casuística. En principio, veremos el impacto psicológico de víctimas de violencia sexual. Luego de ello, vamos a revisar algunos desafíos para evitar la victimización secundaria. Revisaremos desde conceptos extranormativos. Esto es, vamos a apoyarnos en la victimología, en la psicología forense y en la criminología, sobre qué es el trauma, qué señala la Guía de Evaluación Psicológica Forense del Instituto de Medicina Legal sobre en qué consiste el trauma, cómo se manifiesta el trauma y qué secuelas tienen usualmente los eventos traumáticos. Vamos a ver que una de las secuelas que tienen los eventos traumáticos es lo que se le denomina la amnesia disociativa. Esto es la dificultad para recordar eventos traumáticos, lo que hace que en múltiples oportunidades esto repercuta de manera negativa en las investigaciones de los casos sexuales, más aún en menores de edad. ¿Qué más vamos a eh, desarrollar? Se requiere que un menor brinde detalles pormenorizados sobre los hechos en su agravio. Vamos a ver qué es lo que nos dice la jurisprudencia sobre ello. Asimismo, cómo valorar una denuncia tardía. Esto nos lleva a, como les mencionaba, analizar estos aspectos problemáticos de victimización secundaria a partir de la victimología, la psicología forense y la criminología. Además, vamos a revisar también jurisprudencia nacional y extranjera. Bien, voy a compartirles las diapositivas que he elaborado hoy. Creo que no se ve bien. A ver. Ahora sí. ¿Se puede visualizar la diapositiva? Sí, doctora, sí se puede. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces, como mencionábamos, niñas, niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Primero, evidentemente, vamos a situarnos en el contexto. ¿Cuál es el contexto de la violencia sexual en el Perú? Datos relevantes y su impacto psicosocial. Revisando material sobre el Ministerio de la Mujer, lo que había emitido el Ministerio de la Mujer sobre los casos atendidos por el SAU de enero a diciembre del 2024. Vamos a ver que hay un porcentaje alto de casos atendidos en violencia y veremos en rojo hacia la parte derecha superior la violencia psicológica que tiene un alto índice, asimismo la violencia física y la violencia económica y patrimonial. Y luego, debajo de este cuadro, vamos a ver cómo la violencia sexual es señalada en atención a los casos atendidos según el tipo de violencia y grupo de edad de la persona usuaria. Vemos que de 0 a 5 años tenemos 99 casos, de 6 a 11 años 356 casos, de 12 a 17 años 1040 casos y luego ya vienen personas mayores de edad. Pero vemos que está en más oscuro
¿Cuál es la edad usual en la que tenemos víctimas de violencia sexual? De 12 a 17 años. Esto nos sitúa en que los casos de violencia sexual en menores son bastante, el número de casos es bastante alarmante. Y esto nos lleva a la magnitud del problema. Eh, un evento de violencia sexual causa un impacto psicosocial profundo. Vamos a ver que tenemos como consecuencia de un caso de violencia sexual efectos tales como un trauma complejo. Estamos hablando de un trauma complejo. La violencia sexual no es un evento aislado, genera un trauma profundo que afecta múltiples áreas de la víctima y puede prolongarse por años si no hay atención especializada. ¿Qué nos trae? Afectaciones en la salud mental y daños emocionales y cognitivos. Afectaciones en la salud mental, estrés postraumático. Esto lo vamos a luego profundizar cuando analicemos por qué es que debe de interrogarse con mucho cuidado a las víctimas de violencia sexual. Vemos como ejemplos de afectaciones a la salud mental, síntomas de flashback, pesadillas, evitación, hipervigilancia, irritabilidad. Vemos también situaciones de depresión y ansiedad, sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, miedo, preocupación excesiva, ataques de pánico. Adicionalmente, advertimos disfunciones sexuales, en personas mayores, miedo a la intimidad, anorgasmia, dolor durante el sexo, trastornos alimenticios y del sueño, abuso de sustancias como mecanismo de afrontamiento, ideación suicida y riesgo de suicidio, especialmente en casos no atendidos o revictimizados. Esto es bastante común. Y las autolesiones y conductas autodestructivas. Es sumamente común, lamentablemente, ver menores de edad que presentan cortes, se autolesionan, tanto en los brazos o en las piernas. Y esto es parte de las conductas autodestructivas que dirigen hacia ellos mismos, ¿no? Esto es parte de las afectaciones a la salud mental. En cuanto a los daños emocionales y cognitivos, que es lo que tenemos, evidentemente, bajo autoestima y sentimientos de culpa y vergüenza. La víctima internaliza la culpa, siente vergüenza y autorreproche, lo que dificulta la búsqueda de ayuda. Esto es bastante usual cuando las personas son, los agresores son personas vinculadas a la víctima. Dificultades en las relaciones interpersonales, desconfianza hacia los demás, aislamiento social, problemas para establecer vínculos saludables. También se tiene la pérdida de sentido, control y seguridad. El mundo se percibe como un lugar peligroso, afectando la capacidad de sentir seguridad en cualquier entorno y la disociación. Esto como mecanismo de defensa para desconectarse de la realidad del trauma. Si es que revisamos un ejemplo de un caso de violencia sexual, les traigo una pericia psicológica para poder verificar el impacto psicológico en una víctima de violencia sexual. Les traigo como ejemplo una parte relativa a un protocolo de pericia psicológica. Acá se le han eliminado los datos. Vamos a poder ver que es una menor de 15 años. Y revisando, vamos a ver la parte relativa a análisis e interpretación de resultados. Se señala en observación de conducta, se presenta adolescente acompañada por un familiar, viste con ropa acorde a la estación, porta mascarilla por situación de pandemia, acepta ser entrevistada, se comunica con un lenguaje claro, de tono de voz moderado, dejándose entender. Se inicia la entrevista con temas generales para luego ir centrando el motivo de la denuncia a la revelación del hecho materia de denuncia. Expresa el motivo a través de una narrativa libre y con detalles. Este es un indicador de verosimilitud, una narración libre y con detalles.
¿Qué más se nos señala? Sin embargo, por momentos, ante la narrativa llora, expresa su sentir, en todo momento se muestra colaboradora y responde a las preguntas que se le formulan, encontrando concordancia entre sus expresiones verbales y no verbales. Hasta acá encontramos indicadores de verosimilitud en su relato. Hay indicadores de que la víctima efectivamente habría sido victimizada a partir de los indicios. ¿Qué dicen ustedes, doctores? A ver, vamos a interactuar. Hasta aquí, de donde estamos analizando, doctores, encontramos, sí, sí, dice la doctora Dalia Sánchez que sí, la doctora Ruth Wamani Huiza también, bien, igualmente el doctor Jauregui. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué encontramos que esta víctima tiene, por lo menos hasta ahora, indicadores de que ha sido victimizada? Bien, el doctor Chávez también, la doctora Balmaceda también opina lo mismo. Sí hay indicadores. Ahora, la pregunta es, ah, el doctor Camilo indica, pero está presente un familiar. Bueno, vamos a ver luego ello. Ojo, em, vamos a ver si es que el doctor Camilo señala está presente un familiar. Bien, vamos a ver en principio, doctores, si es que tenemos indicadores de victimización primaria. Luego analizaremos lo relativo a lo que señala el doctor Helguera, muy interesante sobre la posible participación de un familiar influyendo en la narrativa, ¿no? ¿Qué dice el doctor Bustamante? Esa narrativa puede ser aleccionada previamente por su madre denunciante. Ya, ok, ok, muy bien. Vamos a tomar nota entonces para después desarrollarlo. Siente pavor y temor al momento de la narrativa. Es decir, hay, el doctor Santa Cruz señala que hay una respuesta a la victimización primaria. Cumple con uno de los dos presupuestos del 2005. Así es, efectivamente, la verosimilitud, ¿no? Angustia al recordar los hechos. Muy bien, entonces vamos por buen camino. Es decir, vemos que hay indicadores aún de verosimilitud. Primero, tenemos que la menor brinda detalles sobre los hechos. Luego se sostiene que ante la narrativa llora, expresa su sentir en todo momento, se muestra colaboradora. Es decir, hay una respuesta ante el recordar el hecho de victimización. Y además, ¿qué es lo que nos indica en este primer párrafo? Se encuentra concordancia entre sus expresiones verbales y no verbales. Bien, entonces hasta ahora vamos eh, a por buen camino. A ver, qué más señalan por aquí? Buenas noches, doctora. Muy bien. Entonces tenemos aquí, y hay dos puntos que señalaban los doctores. Hay una persona que se encuentra presente que podría influir en el relato de la menor. Cuando sucede ese tipo de situaciones, bueno, en principio la presencia de la persona adulta es en un ambiente contiguo. Esto es, no está presente personalmente al momento de tomársele la cámara Gesell, ¿no? En la cámara Gesell tiene dos ambientes, un ambiente que es el que se graba, en el que se encuentra la psicóloga o el psicólogo y el menor o la menor de edad, que tiene un vidrio que es un espejo, y detrás de este están todos los operadores jurídicos, incluyendo a la madre, ¿no? Entonces,
la influencia que podría tener al momento de la cámara Gesell y la pericia y la elaboración de la pericia psicológica no es eh, no se determina como para que se realice así. Y si es que la menor o el menor hubiera sido aleccionado, hay un indicador que toman los psicólogos forenses que se denomina indicadores de simulación o disimulación en el relato. Entonces, al momento de interrogar a un perito, siempre se le pregunta a partir de los test y pruebas psicológicas si es que han encontrado indicios de simulación o disimulación en el relato, ¿no? Bien, bueno, esto como paréntesis. ¿Qué más tenemos en la pericia psicológica? A ver, acá tenemos preguntas. Muy bien. Entonces, seguimos. De la observación de conducta en consultorio adolescente se muestra colaboradora, bien, es un buen indicador. Responde a las consignas que se le dan, brinda información de su historia personal, familiar, se muestra atenta ante la aplicación de pruebas psicológicas. Se concluye que se trata de un adolescente que se encuentra en proceso de estructuración de su personalidad, emocionalmente dependiente, insegura, con baja autoestima, con necesidad de afecto y reconocimiento. Cuenta con pocos recursos de afronte. Tiende a refugiarse en sí misma como mecanismo de defensa, socialmente con tendencia a la introversión. En el área psicosexual se señala, se identifica con su rol y género de origen, refiere tocamientos por persona conocida, se encuentra en ella marcada angustia al recordar los hechos materia de investigación. Asimismo, sentimientos de tristeza, temor, culpa, tensión, indefensión, resentimiento, irritabilidad, marcada ansiedad, llegando a deprimirse con pensamientos negativos que se mantienen en el tiempo. A nivel familiar, proviene de una familia multifamiliar disfuncional, de padres separados, de su historia de vida. Los cuidados de la menor se encontraron a cargo de la madre con el apoyo constante de la abuela materna. Actualmente recibe el apoyo de su hermana. Conclusiones. Adolescente que se encuentra en proceso de estructuración de su personalidad. A la evaluación presenta afectación psicológica compatible a motivo de denuncia y requiere apoyo psicológico. Ahora, pregunta. ¿Esta víctima tiene algún tipo de vulnerabilidad? ¿Qué opinan ustedes, doctores? A ver, voy a dejarles aquí la pericia psicológica. Sí tiene el doctor Bustamante señala, ¿cuáles son los indicadores de simulación de la víctima? Doctor, es muy extraño que una niña de 7 o 8 años guarde recuerdos de los supuestos ocurridos. 7, ya. Ahí sí se aprecia dependencia, inseguridad. Ya, dependencia, bien. Dependencia, inseguridad, baja autoestima. Al ser menor con factores emocionales riesgosos. Así es, factores emocionales riesgosos. Muy bien, vamos bien, entonces vamos encontrando, nos señala el doctor Camilo, todas las menores son vulnerables, varían los grados, eso sí, sí, efectivamente, estamos hablando en principio vulnerabilidad etaria, ¿no? Adicionalmente, los demás doctores señalan el doctor David habla sobre dependencia, inseguridad,
resentimiento irritable, menor de edad. Bien, entonces tenemos indicadores. Tenemos indicadores de, en principio, evidentemente, la vulnerabilidad etaria, hogar disfuncional. Qué interesante lo que señala el doctor Alfredo. Hogar disfuncional. Y eso nos ponemos nosotros, nos traemos a colación. Una menor que está desatendida en atención a que proviene de un hogar disfuncional no termina siendo más vulnerable a partir de la desatención que tiene con respecto a sus padres. No se pone en una situación o no está en una situación de mayor vulnerabilidad por la desatención y por no tener los cuidados parentales. Efectivamente, este es otro indicador. Afectación psicológica, así es, doctor. Se observa afectación psicológica, pero ojo, existe diferencia entre la afectación psicológica proveniente como respuesta de la victimización primaria a aquella, aquellas condiciones de vulnerabilidad que ponen a la víctima en una situación de mayor vulnerabilidad per se, pues valga la redundancia, para que se pueda cometer más fácilmente el delito, ¿no? Entonces, lo que estamos analizando, además del tema de la afectación psicológica, son los factores de vulnerabilidad de esta víctima que son transversales a la vulnerabilidad etaria. Ya han señalado varios interesantes. Es una menor que es dependiente, que es insegura, que tiene baja autoestima. Estamos hablando de una menor con pocos recursos de afronte. Hablamos de factores emocionales de riesgo y el hogar disfuncional. Bien, de esta manera, ¿qué podemos advertir? Efectivamente, es una víctima vulnerable por ser menor de edad, eso ya lo hemos revisado, pero además, tal y conforme señalaban los doctores, estamos hablando de una vulnerabilidad socioemocional. A ver qué señalan por acá los doctores. Si la madre la tiene desatendida, una menor de 2 años y 10 meses, el padre quiere la... Ay, bueno, esos son casos específicos sobre los cuales saben que no puedo opinar, ¿no? Si son casos en giro, no se puede opinar. Muy bien. Vulnerabilidad socioemocional. Se encuentra en proceso de estructuración de personalidad, número 1. Es emocionalmente dependiente, bien como señalaban los doctores. Es insegura, tiene baja autoestima, tiene necesidad de afecto, de reconocimiento, cuenta con pocos recursos de afrontamiento, tiende a refugiarse en sí misma como mecanismo de defensa, socialmente con tendencia a la introversión. Entonces tenemos estos factores de vulnerabilidad socioemocional. Acá tenemos la vulnerabilidad socioemocional, tenemos la vulnerabilidad etaria. Ahora vamos a la vulnerabilidad psicosocial. Presenta marcada angustia, no. Presenta marcada angustia al recordar los hechos materia de investigación. Experimenta sentimientos de tristeza, temor, tensión, indefensión, resentimiento, irritabilidad, marcada ansiedad. Llega a deprimirse con pensamientos negativos que se manifiestan en el tiempo. Proviene de una familia disfuncional, ¿no? Lo que estábamos hace un momento comentando. Los padres están separados, los cuidados de la menor estuvieron a cargo de la madre con el apoyo constante de la abuela materna. Vulnerabilidad psicológica. La menor presenta afectación psicológica con motivo de la denuncia y requiere apoyo psicológico. Entonces, en efecto, conforme hemos revisado, hay entonces indicadores que la menor ha sido vulnerada en su indemnidad sexual. Sí, vemos que hay una experiencia de violencia sexual severa y reiterada.
La evaluación pericial establece que la menor habría sido víctima de hechos de violencia sexual y psicológica de carácter reiterativo. Hablamos de violencia sexual, se refiere a actos donde su sexualidad fue vulnerada sin su consentimiento. Bueno, aunque en temas de menores de edad el consentimiento es irrelevante. Violencia psicológica implica comportamientos dañinos emocionalmente, como intimidación, humillación o manipulación, y reiterativa. Se nos señala en el caso concreto que la naturaleza repetida de estos actos agrava el trauma, evidenciando una exposición prolongada al daño. Esto nos lleva a por qué es que tiene afectación psicológica como consecuencia de estos hechos. Vemos problemas en las emociones, que ya hemos revisado que se encontraron dificultades en la regulación y expresión emocional. Se le observó en la evaluación a la menor malestar, sentimientos de ser usada, impotencia, poca tolerancia a la frustración e impulsividad. Problemas de conducta, manifestaciones comportamentales de malestar, impacto en el desarrollo psicosexual. Se ha producido una activación precoz de su sexualidad en la infancia. Es que este de aquí, a ver, perdón. Este de aquí es la otra pericia psicológica. Vamos a revisar este de aquí. Vamos a revisar en breve esta segunda pericia psicológica. En esta pericia psicológica que vamos a revisar se ha producido una activación precoz de su sexualidad en la infancia, lo cual es un fuerte indicador de haber sido expuesta a experiencias sexuales inapropiadas o abuso a una edad temprana. En cuanto al desarrollo de la personalidad, se advierte en esta pericia psicológica que vamos a revisar que además de mostrar una tendencia a la extroversión, también tiene rasgos de inmadurez y egocentrismo. Vamos a ver esta pericia psicológica. Aquí en esta pericia psicológica vimos que en el caso anterior la víctima era una persona introvertida, era una persona dependiente, insegura, y esta víctima vamos a ver que tiene características o respuestas distintas. Se señala, adolescente de sexo femenino, se presenta a la evaluación en compañía de su tutor legal, se encuentra orientada en tiempo, espacio, persona se muestra comunicativa, tiende a dar respuestas denotando malestar y ser desafiante ante las preguntas. Se expresa con lenguaje claro y tono de voz moderado respecto a los hechos materia de evaluación. Se muestra con aparente estabilidad anímico-emocional a recordar los hechos investigados. Miren qué diferencia esta respuesta emocional de esta menor. A diferencia de la otra menor, que al recordar los hechos tenía una respuesta emotiva. Acá vemos que se muestra con aparente estabilidad anímica emocional al recordar los hechos investigados, refiriendo sentimiento de ser usada, impotente, poca tolerancia a la frustración, impulsiva y demandante de justicia. Se trata de una menor en proceso de estructuración y desarrollo de su personalidad, tendiendo a ser extrovertida, inmadura, egocéntrica. A nivel familiar, pertenece a un medio de familia desintegrado y funcional en conflicto. A nivel social, con pocos contactos interpersonales. A nivel psicosexual, muestra identificación con su género de asignación con activación precoz de su sexualidad en la infancia. Conclusiones. Hechos de violencia sexual y psicológica reiterativa. Personalidad en proceso de estructuración con tendencia a la extroversión, inmadura y egocéntrica. Área psicosexual en proceso de consolidación con activación precoz de su sexualidad en la infancia. Pregunta, doctores. ¿Hay indicadores de que esta menor ha sido víctima de violencia sexual? Y de ser así, ¿encuentran diferencia con la otra víctima?
A ver, ¿qué dice el doctor? El doctor David señala que sí. A ver, doctor, en qué consistiría esta diferencia? ¿Qué diferencias se encuentran? Ambas son víctimas, pero vemos que tienen una respuesta al trauma diferente. Ajá, muy interesante. El doctor Baluarte, la resiliencia o la capacidad de afronte. Ese es un punto relevante para poder afrontar la actitud, dice el doctor Bustamante. Claro, así es. Ambas son víctimas, dice la doctora Maritza. Así es. Las dos son víctimas, pero vemos entonces que si bien ambas víctimas han sido expuestas a eventos traumáticos, sin embargo, la composición familiar, señala la doctora Katy, el doctor Fernando Campana, si hay indicadores, el hecho de provocar su despertar sexual a temprana edad en ambos casos la convierte en más vulnerable. Así es, doctor Campana. Entonces vemos que un mismo hecho de violencia sexual o en todo caso una agresión sexual tiene diferentes respuestas en atención a cómo este evento traumático es internalizado. Esto nos lleva entonces, ahora sí, a analizar esta pericia psicológica. Vemos que se señala que es una experiencia de violencia severa y reiterada. La víctima habría sido victimizada por hechos de violencia sexual y psicológica de carácter reiterativo. Hablamos de violencia sexual, violencia psicológica y reiterada. El impacto psicológico profundo, advertimos afectaciones emocionales, conductuales y en el desarrollo. Respecto a los problemas de las emociones, dificultades en la regulación de la expresión emocional, se observó malestar, sentimientos de ser usada, impotencia, impulsividad, problemas de conducta, manifestaciones comportamentales del malestar. Como ejemplos, no se nos señala el posible aislamiento social, cambios en el rendimiento, resistencia a las preguntas, como se señala, impacto en el desarrollo psicosexual, se ha producido activación precoz de su sexualidad en la infancia, lo cual es un fuerte indicador de haber sido expuesta a experiencias sexuales inapropiadas o abuso a una edad muy temprana, alterando su desarrollo natural en esta área. Tenemos también desarrollo de la personalidad, su personalidad aún en fase de estructuración propia de la adolescencia, muestra una tendencia a la extroversión, pero también rasgos de inmadurez y egocentrismo que pueden verse influenciados por las vivencias traumáticas y su entorno. No todas las víctimas reaccionan igual ante los hechos traumáticos a los cuales han sido expuestas, ¿no? ¿Qué más vemos aquí? Contexto y otros factores relevantes. Funcionamiento cognitivo, se señala que clínicamente está dentro de los parámetros de la normalidad. Entorno familiar procede de un medio familiar desintegrado, disfuncional, como bien señala uno de los doctores, y en conflicto, lo que añade un factor de vulnerabilidad a su situación, ¿no? Que es lo que revisábamos hace un momento. Red social presenta pocos contactos interpersonales, lo que sugiere posibles dificultades en el ámbito social o un impacto en su capacidad para establecer relaciones. Bien, ¿qué es lo que acabamos de realizar? El enfoque del trauma. El trauma, según la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia contemplados en el marco de la Ley 30.364 del Instituto de Medicina Legal, esta es la última, la del 2021, nos sostiene que para evaluar los casos de violencia contemplados en la Ley 30.364 se tienen distintos enfoques. Y acá he recogido algunos enfoques que guardan relación con lo que estamos analizando. El enfoque centrado en la víctima,
y el enfoque basado en el trauma. No sé si, a ver, permítame, no sé si estará mi asistente para poder apoyarme en la lectura. A ver, un momentito, quiero que demos lectura. Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Un momentito, Doctora, quiero. puedo leerlo yo, no hay Sí, problema. Sí, me dice cuál de muchas los... gracias. Muchas gracias, doctor. No, no le avisé, no puedo ver desde aquí si están Olenka o Jesús. Sí, doctora, no hay problema, puedo leerlo por usted. Ya, gracias, doctor. Muy gentil. Usted me El dice... enfoque es, ujú, el enfoque centrado en la víctima y el Listo. enfoque basado en el trauma. Ah, ok. ¿Está Olenka? Sí, también está Olenka. Sí, Entonces, ya, perfecto. por favor, Gracias. me ayuda con Olenka Oribe. Le brindamos acceso. Sí, un momento, Olenka. Ya te vamos a dar pase a coanfitrión, por favor. Listo. Adelante, Olenka. Bienvenida. Buenas noches con todos. Eh, Buenas noches. Gracias, Olenka. el enfoque de discapacidad busca medios para respetar la dignidad y la libertad humana que permita apoyar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho y evitar la marginación y discriminación en el ejercicio de sus derechos. El enfoque centrado en la víctima. El enfoque centrado en la víctima presenta a dos aristas importantes a tener en cuenta. En primer lugar, el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos y que por tanto tiene un rol relevante y activo en la toma de decisiones respecto a sus procesos. Y en segundo lugar, implica el compromiso por parte de los operadores de justicia y proveedores de atención en evitar la revictimización, lo cual se logra mediante la comprensión y la acogida a los intereses y necesidades que las víctimas presentan y que variarán en relación al tipo de traumatización vivida, variables de vulnerabilidad observadas, así como la situación actual en que se encuentran. Muchas gracias, Olenka. Bien, entonces, primero tenemos dentro de los distintos enfoques que nos brinda la guía de evaluación psicológica forense, este enfoque que adquiere particular relevancia cuando estamos hablando de eventos traumáticos. Primero, el enfoque centrado en la víctima. Dentro de este enfoque vamos a poder encontrar el reconocimiento de la persona como sujeto de derechos, pero además el compromiso por parte de los operadores de justicia para evitar la revictimización. Y en atención a ello, se nos señala los intereses y necesidades que las víctimas presentan y que variarán en relación al tipo de traumatización vivida y variables de vulnerabilidad observadas. Nosotros hemos visto hace un momento que no todas las víctimas responden de igual manera ante un evento traumático, ¿no? Entonces, el enfoque centrado en la víctima nos lleva a el compromiso de los operadores jurídicos para evitar la revictimización y la comprensión del evento traumático y el tipo de traumatización vivida por parte de la víctima para poder comprender la magnitud del daño y el caso. Y en atención a ello, poder vislumbrar de qué manera puede responder la víctima ante un evento traumático. Y ello nos lleva al enfoque basado en el trauma. Por favor, Olenka. Eh, sí, doctora, ¿puede pasar la diapositiva? ¿Acá? ¿Se ve ahora? Sí, está bien, sí. Gracias. El enfoque basado en el trauma. El enfoque basado en el trauma se desprende desde el EBS-SB y a referencia específicamente a la importancia de considerar la presencia del trauma en las víctimas, aportando a la comprensión de las conductas que éstas presentan al momento de ser evaluadas y o atendidas, sobre todo en aquellas ocasiones que pueden parecer poco colaboradoras, oposicionistas o difíciles de tratar. Más específicamente, enfoque basado en el trauma hace referencia a la importancia de considerar en las víctimas la presencia del trauma como una forma de afrontar la situación traumática, entendiendo que éste interrumpe el proceso racional de pensamiento, debido a que sobrepasa y deteriora la incapacidad del individuo para manejar el estrés, así como la percepción de que la amenaza haya quedado atrás y el manejo de sus emociones. Entender que estas reacciones pueden ser la respuesta al sufrimiento de la persona ante los síntomas abrumadores del trauma favorecerá que los operadores del sistema de justicia puedan propiciar una sensación de estabilidad y de seguridad en todas las etapas del proceso, reduciendo la ¿Verdad? victimización.
Gracias, Olenka. Y esto nos lleva entonces al segundo enfoque que les quiero traer a colación, el enfoque basado en el trauma. Varios puntos importantes sobre qué es lo que se nos señala aquí. En principio, van a haber víctimas que puedan parecer poco colaboradoras, oposicionistas o difíciles de tratar. Ello no implica que no hayan sido victimizadas, ¿no? Pero esto tiene una explicación. Es que estamos ante una persona que ha sufrido un evento traumático y recordar que no todas las personas afrontan de la misma manera una situación traumática. El trauma interrumpe el proceso racional de pensamiento debido a que sobrepasa y deteriora la capacidad del individuo para manejar el estrés, así como la percepción de que la amenaza ha quedado atrás. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es el trauma? El trauma corresponde a la respuesta emocional profunda y duradera a un evento o serie de eventos extremadamente estresantes o angustiantes que exceden la capacidad de la persona para poder afrontarlos, ¿no? Que es lo que vimos hace un momento que se nos señalaba en la guía de evaluación psicológica forense del Instituto de Medicina Legal. Importante, no es el evento en sí mismo lo que constituye el trauma, sino la respuesta interna y las consecuencias psicológicas que éste deja en las personas. Entonces, es por eso que nosotros veíamos dos víctimas de violencia sexual que tenían respuestas diferentes. Una de las doctoras señalaba, efectivamente, estamos hablando de personas que tienen una capacidad de resiliencia mucho más afianzada que la otra. ¿Esto qué implica? No necesariamente es el evento en sí mismo lo que constituye el trauma, sino la respuesta interna que tiene la persona en atención a las propias características de su personalidad y los recursos para el afronte de ello, ¿no? Y esto nos lleva entonces a qué puede causar un trauma. Los eventos que pueden causar un trauma son variados y subjetivos, pero suelen situarse en victimología, en situaciones que implican una amenaza a la vida o a la integridad física, una pérdida significativa o duelo complejo, experiencias de humillación o degradación extrema. Eso también es sumamente importante porque acá vemos situaciones de bullying, por ejemplo, ya que estamos a propósito de los temas de menores de edad, bullying severo y prolongado, tortura, discriminación sistemática y exposición prolongada a situaciones estresantes. A ver, por acá veo una pregunta. Bien. Y esto nos lleva entonces a cómo se manifiesta el trauma. Ya vimos que no se manifiesta a todos por igual, pero vamos a ver algunos efectos comunes. Primero, tenemos recuerdos intrusivos, flashbacks, sentir que el evento traumático está ocurriendo de nuevo, con imágenes, sonidos u olores vividos, están reviviendo el trauma. Pesadillas, sueños recurrentes y angustiosos relacionados con el trauma. Pensamientos y recuerdos perturbadores, ideas intrusivas e involuntarias sobre el evento. Evasión, evitar personas, lugares o actividades que recuerden el trauma. Intentar no pensar o hablar sobre el evento traumático. Y yo me pregunto, ¿esto no nos trae problemas al momento de interrogar en un caso por violencia sexual? Evidentemente sí, ¿no? Sentimientos de desapego o extrañeza hacia los demás. ¿Qué otros cambios encontramos? Cambios negativos en el pensamiento y en el estado de ánimo. Pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo. Vimos que una de las víctimas tenía dependencia, inseguridad y baja autoestima, ¿no? Evidentemente esto como consecuencia de los hechos en su agravio. Sentimiento de culpa, vergüenza, inutilidad o que el mundo es un lugar peligroso, la percepción de social como un lugar en el que se encuentra en una situación de constante amenaza.
dificultad para experimentar emociones positivas. Y miren qué interesante, problemas de memoria, dificultad para recordar aspectos importantes del evento traumático. Esto es lo que se le denomina amnesia disociativa. ¿Qué más tenemos? Sentimientos de un futuro limitado, cambios en las reacciones físicas y emocionales, irritabilidad y arrebatos de ira. Vimos que la segunda víctima tenía estas respuestas. Hipervigilancia, estar constantemente en alerta, como si el peligro estuviera acechando, respuestas de sobresalto exageradas, dificultad para concentrarse, problemas para dormir. Bien, ¿qué es lo que nos indica la guía de evaluación psicológica forense? Si estos síntomas persisten por más de un mes y afectan significativa la vida diaria de la persona, podría ser un trastorno de estrés postraumático, que es una de las consecuencias más conocidas del trauma, el trastorno por estrés postraumático. Importante porque si revisamos la guía de daño psíquico, la guía de valoración para daño psíquico en personas adultas víctimas de violencia intencional del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público del año 2016, nos recuerda que entre los eventos violentos que causan mayor impacto psíquico están los que provienen de aquellas figuras de la familia que tengan un rol de cuidado y protección. De tal manera que es mucho más victimizante y tiene mayor repercusión psicológica, mayor impacto psíquico, tal y conforme señala la guía, el ser victimizados por personas que deberían de cuidarlo, ¿no? Entonces, esa representación, ese quiebre entre lo que debería de ser y lo que es en realidad, es lo que produce este quiebre psíquico, tal y conforme lo señala la guía de valoración de daño psíquico, ¿no? Y esta es lo que nos señala la guía sobre la intensidad del impacto del evento violento y cómo varía en función de múltiples factores. Uno de los doctores, de las doctoras, señalaba que tenía que ver mucho con la respuesta y la diferencia entre una víctima y otra, de las que vimos, tenía que ver con la capacidad de resiliencia, y es cierto. Según la forma en que se procesa el evento violento, la víctima tiene una respuesta a partir de esta situación. Vamos a verlo, por favor, Olenka. El evento violento genera un trauma en tanto considere la particular respuesta de la víctima. La intensidad del impacto variará en función de los múltiples factores de riesgo y protección de la víctima. Un acontecimiento violento no es en sí mismo traumático, ni necesariamente va a producir un daño psíquico. Se debe tener en cuenta la manera singular de la vivencia en que las personas elaboran psicológicamente el impacto de la violencia, el entorno sociocultural en el que éste se produce y es significado, así como las características específicas del evento fáctico ocurrido. Tres aspectos en la situación de violencia causante del daño psíquico. El evento fáctico se refiere al hecho concreto que tiene la capacidad potencial de irrumpir en la vida de las personas y de provocar una discontinuidad o disrupción, alterando un estado del equilibrio precedente al hecho. Su capacidad desestructurante se potencia cuando es inesperado, interrumpe procesos vitales, amenaza la integridad física y psicológica. Mina el sentimiento de confianza, contiene rasgos novedosos, no codificados y distorsiona el hábitat cotidiano. B. La vivencia se refiere al modo singular en que un sujeto procesa el evento fáctico violento en su mundo intrapsíquico. Se moviliza en el psiquismo la capacidad de articular los afectos con los procesos de pensamiento. La vivencia traumática ocurre cuando el evento fáctico tiene el poder de fracturar los procesos de articulación entre afectos y pensamientos, lo que produce fallas en la elaboración psíquica. La experiencia se refiere a la articulación psicológica entre el evento fáctico y la vivencia, mientras que la vivencia es el modo intrapsíquico que cada persona tiene para sentir y metabolizar los hechos de violencia, procesos donde varios de ellos no son conscientes. La experiencia es necesariamente pensable y comunicable. Las personas hablan de sus experiencias, describen los hechos y expresan la percepción que tienen de los efectos del evento en ellos.
Es una narrativa personal de lo ocurrido que guarda relación con la vivencia, pero que no la puede abarcar ni expresar del todo. Gracias, Olenka. Entonces vemos cómo se metaboliza el evento violento. Tenemos primero el evento fáctico, que corresponde al impacto violento. Luego tenemos la vivencia. Esta es la vivencia traumática y ocurre cuando el evento fáctico tiene el poder de fracturar los procesos de articulación entre los afectos y pensamientos, es decir, la forma en que se metaboliza la violencia. Y luego tenemos la experiencia, que guarda relación con la articulación psicológica, esto es la percepción del impacto violento. Y esto nos lleva a las secuelas. Miren qué interesante. Esto es lo que desarrolla la guía de evaluación psicológica, perdón, la guía de daño psíquico del Instituto de Medicina Legal. Todo esto lo he tomado de allí. Miren qué interesante cómo nos desarrollan las secuelas neurobiológicas a partir del evento traumático. ¿Qué es lo que nos indica como secuelas neurobiológicas? El estrés intenso produce un aumento de la concentración de glucocorticoides, lo que a su vez produce daño neuronal en áreas sensibles de estructuras del sistema límbico. ¿Qué es el sistema límbico? Corresponde a la estructura relacionada con la memoria y el procesamiento de las emociones. Un suceso traumático en la niñez sería capaz de producir alteraciones funcionales y anatómicas, es decir, ya no solamente una respuesta emocional, sino incluso neurobiológica. Alteraciones funcionales y anatómicas en distintas áreas cerebrales, modificando sistemas relacionados con la memoria y la afectividad, entre otros, desarrollándose una vulnerabilidad al trastorno de estrés postraumático. Estas son las secuelas neurobiológicas que trae el impacto violento, que evidentemente, si estamos hablando de una persona que se encuentra en proceso de desarrollo como un menor de edad, se le altera el sistema límbico en atención a el aumento en la concentración de glucocorticoides, se produce daño neuronal y a partir de allí es que, conforme se nos señala, se podría afectar la memoria y procesamiento de las emociones. Esto produce, en atención a un evento traumático en la niñez, se podría ser capaz de producir alteraciones funcionales y anatómicas en las distintas áreas cerebrales, modificando sistemas relacionados con la memoria y la afectividad. De esta manera, se tienen las secuelas neurobiológicas con incidencia en casos de menores de edad. Y las secuelas psicosociales. Dentro de las secuelas psicosociales se nos señala que se han encontrado depresión, ansiedad, trastorno del sueño, trastorno por estrés postraumático, intentos de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, abuso de alcohol, drogas, miedo, aislamiento social, baja autoestima, dificultades para concentrarse, rabia. Algunas personas, algunas víctimas dirigen su rabia hacia sí mismas con suicidio, automutilación, abuso de drogas y otras la dirigen contra el maltratador, ¿no? Además de ello, se advierten pérdida de seguridad, sensación de indefensión, sentimientos de falta de poder y de esperanza, actitud temerosa, evasiva, incómoda. De esta manera es que si es que estamos hablando de todas estas secuelas y de toda la, de qué manera se metaboliza el impacto del evento traumático, podemos comprender mejor por qué es que el artículo 19 de la ley 30.364 obliga a los operadores jurídicos a tomar una entrevista única. El artículo 19, vamos a ver, de la ley 30.364, nos señala que cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única y se tramita como prueba anticipada. La declaración de la víctima mayor de edad a criterio del fiscal puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria cuando la víctima
de la víctima en los casos que se requiera aclarar, complementar o precisar algún punto de la declaración. Entonces, todo este preludio nos permite poder comprender por qué es que existe esta consideración especial para víctimas de eventos traumáticos, tanto más si estamos hablando de las personas tan vulnerables como lo son menores de edad, ¿no? Es por eso que el artículo 19 de la ley nos señala que debe de entrevistarse una única vez para no estar revictimizando a los menores de edad, víctimas de eventos traumáticos. El reglamento de la ley 30.364 en su artículo 12, a propósito de la manera de evitar la revictimización, nos señala que en la valoración de la declaración de la víctima se debe de observar la posibilidad de que la sola declaración de la víctima sea hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, si es que no se advierten razones objetivas que invaliden sus afirmaciones, la importancia de la retractación de la víctima, tomando en cuenta el contexto de coerción propiciado por el entorno familiar y social próximo del que viene la víctima. Asimismo, en atención a todo el enfoque que hemos revisado sobre el enfoque del trauma y el enfoque centrado en la víctima, podemos ver por qué, además de no tomársele varias declaraciones a una víctima, también se evita el estar teniendo que exponerla en múltiples oportunidades para que se les realicen evaluaciones de salud física o mental innecesarias, ¿no? Veamos qué es lo que dice el artículo 13, por favor, Olenka. Este es el artículo 13 del reglamento de la ley 30.364. Artículo 13. Certificados o informes sobre el estado de la salud física y mental de la víctima. Las y los operadores de justicia evitan disponer nuevas evaluaciones de salud físico, mental, innecesarias que puedan constituir actos de revictimización, salvo casos debidamente justificados y mediante resolución motivada. Lo señalado no restringe el derecho de las partes al ofrecimiento de medios probatorios. 13.5. Los certificados o informes pueden, además, indicar si existen condiciones de vulnerabilidad y si la víctima se encuentra en riesgo. Recomendar la realización de evaluaciones complementarias. En este caso, la evaluación complementaria puede ser ordenada por quien haya recibido dicho certificado o informe. Muchas gracias, Olenka. Bien, entonces vemos en el reglamento que el artículo 13, además de lo que hemos revisado del artículo 19 de la ley 30.364 sobre evitar múltiples declaraciones, tenemos asimismo que el reglamento nos indica que de la misma manera también tiene que evitarse disponer evaluaciones de salud física o mental innecesarias, ¿no? Que podrían constituir actos de revictimización. Eso a propósito de que en algunas oportunidades se le toman múltiples pericias psicológicas por falta de coordinación, ¿no? Esto está prohibido conforme lo señala el reglamento de la ley 30.364. Bien, eso significa entonces, ya que hemos visto el enfoque del trauma, hemos visto el enfoque centrado en la víctima, hemos revisado cuáles son las secuelas que se tiene en relación a revivir un evento traumático. Hemos visto que a la víctima se le dificulta verbalizar el evento traumático, por lo que, por cuanto lo revive al momento de recordarlo. Y esto nos lleva entonces, una víctima de un evento traumático puede tener problemas para recordarlo. Vamos a hablar sobre la amnesia disociativa. ¿Qué es la amnesia disociativa? Es un tipo de, bueno, hace un momento revisamos y lo marqué en resaltado amarillo, que habían oportunidades en que las víctimas, dentro de lo que correspondían a las secuelas de la respuesta a un evento traumático, podían tener dificultades para recordar el evento.
Y en paréntesis puse allí justamente el tema relativo a la amnesia disociativa. Ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es la amnesia disociativa? Es un tipo de trastorno disociativo caracterizado por la incapacidad para recordar la información personal importante, generalmente relacionado con un evento o periodo traumático o extremadamente estresante, que no puede atribuirse a una causa médica o neurológica. Es un mecanismo de defensa psicológico extremo en el que la mente desconecta o fragmenta los recuerdos angustiosos o traumáticos para proteger del dolor emocional abrumador asociado a ellos. No es un olvido ordinario, sino una pérdida de memoria que iría más allá de lo que se considera regular. Hablamos de características de la amnesia disociativa, la pérdida de memoria personal importante, eh, el enfoque médico nos alude a la amnesia localizada para aquella que corresponde a la dificultad para recordar eventos específicos. La amnesia selectiva, la incapacidad para recordar algunos, pero no todos los eventos durante un periodo específico. Amnesia generalizada, esta es la más rara y abarca la identidad de la persona. Y la amnesia sistematizada, pérdida de memoria para la información relacionada con una categoría específica. ¿Qué otra característica tiene? Es causada por estrés o trauma. A diferencia de otros tipos de amnesia, la amnesia disociativa es de origen psicológico. No es atribuible a condiciones médicas o sustancias y hablamos de un malestar significativo o deterioro funcional. Esto se encuentra aquí, les traigo, desarrollado por los tipos de amnesia disociativa según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Los tipos de amnesia que se desarrolló hace un momento, ¿no? Las causas, como vimos, la causa principal es un trauma psicológico intenso o estrés abrumador, ¿no? Que puede incluir abuso físico, sexual o emocional severo, especialmente en la infancia, ser testigo, participar de combates militares, etcétera, ¿no? Esto nos lleva entonces, se requiere que una víctima de violencia brinde detalles pormenorizados respecto a los hechos en su agravio. Pongamos que estamos ante un caso de violencia sexual y el menor de edad no nos brinda días específicos en que fue victimizado. De esta manera, si es que se realiza así, estamos hablando de que si no se brindan detalles pormenorizados, su declaración no tendría suficiencia como para poder determinarse la imputación. ¿Qué dicen ustedes, doctores? ¿Se requiere que la víctima de violencia brinde detalles pormenorizados? Debe de declarar sobre cada uno de los eventos sobre los que ha sido victimizado, traumatizado. Bien, muy bien, qué interesante. El doctor David señala que sí, el doctor Camilo señala que no. Qué interesante. Entonces, sigamos, doctores. ¿Qué postura debe de tenerse para con una víctima, un menor de edad, que no nos brinda detalles específicos sobre los hechos en su agravio? ¿Se requiere o no se requiere? Bien, bien, se señala que sí, sí se requiere. Vamos a explorar un poco qué es lo que... A ver, acá hay otra. Sí se requiere, no se requiere que sea pormenorizado. Bien, entonces estamos en un 50-50. Algunos señalan que sí se requiere y otros señalan que no se requiere.
Bien, vamos a explorar un poco qué es lo que se señala sobre este punto. Ya hemos hablado sobre la amnesia disociativa. Vamos a desarrollar un poco más sobre el doctor Juan Ale Turpo señala que no, la doctora Jovita señala que no, el doctor Jesús Escobar señala que sí se requiere. Entonces, no hay unanimidad. Vamos a entonces revisar primero un poco más sobre victimología y luego vamos a revisar qué es lo que señala la jurisprudencia. En relación a la exploración de una víctima, es importante señalar que las víctimas acuden solicitando tutela estatal al sobrepasar sus recursos emocionales. Hemos revisado también que se pueden presentar casos de amnesia disociativa, que es el recurso mental ante eventos traumáticos y es parte de la capacidad de resiliencia, capacidad para superar eventos traumáticos. De tal manera que las víctimas evitan recordar los eventos traumáticos por lo doloroso que les resulta y en atención a ello la mente utiliza el recurso del bloqueo mental. Si revisamos el caso Espinosa González contra Perú en el Fundamento 150 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se nos señala, las declaraciones brindadas por las víctimas de violencia sexual se refieren a un momento traumático de ellas, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlos. Miren qué interesante. Y esto nos lleva a qué es lo que señala la victimología sobre los procesos de victimización postdelictivos. Veamos, por favor, Olenka. La victimología ha enseñado que una de las consecuencias más graves que produce delito es el silencio de las víctimas y las dificultades en el relato de los procesos de victimización. Numerosos hechos delictivos, principalmente referidos a la violencia familiar, maltrato infantil, abuso sexual a niños, se conocen cuando ha transcurrido años del momento en el que sucedió el hecho delictivo y las víctimas pudieron romper el silencio de su victimización. Esto es cuando la víctima ya es adulto. Ya adulto pudo verbalizar en el relato el sufrimiento padecido por el delito del silencio posterior, que también implicó un grave sufrimiento a lo largo de años de silencio. Las principales consecuencias de la violencia se refieren entonces al silencio del relato y las dificultades que padece la víctima vulnerable en intentar romper el silencio de lo padecido. Este silencio vinculado a las amenazas del delincuente, a la relación familiar autor-víctima y a las características del delito, así como las circunstancias particulares y familiares, culturales de la víctima y su familia. Sigamos, por favor. Michael Friedman señala en relación al silencio de la victimización las consecuencias del abuso sexual de la infancia en la formación de síntomas psicosomáticos en el adulto. Explica que el concepto de trauma como algo demasiado abrumador para que el organismo pueda hacerle frente con efectividad, el miedo, la indefensión son las consecuencias emocionales. Los síntomas del abuso sexual se manifiestan tanto en el cuerpo como en la psique. El abuso traumático del cuerpo, en el caso del abuso sexual, se puede repetir en la forma de síntomas psicosomáticos, en el adulto en un intento rudimentario y mantener cohesión interna frente a la incontrolable confusión emocional y la carencia de suficiente apoyo y ayuda. La reiteración de la violencia que se produce, el maltrato infantil y el abuso sexual, violencia conyugal, secuestro, tortura, amenazas, es otro de los motivos del silencio de la victimización del relato. Es decir, la víctima está inmersa en un espacio-lugar de permanente y continua victimización. No es solo un hecho de violencia, sino que son hechos reiterados, agravados, lo que produce una mayor victimización. Sigamos, por favor. La vulnerabilidad y silencio acentúan el miedo de romper el silencio de la victimización. Por ello, el relato de la vivencia del delito es un acto traumatizante. Es una estructura compleja que comprende aspectos individuales, familiares, sociales y culturales. La dimensión del relato de la víctima de las dificultades en verbalizar es un hecho traumatizante. Significa en sí mismo comprender la situación del sufrimiento, de vulnerabilidad que provocó el delito. El relato es recordar la vivencia de la victimización, los rostros y actitudes agresivas, tomar conciencia del riesgo pasado, la vulnerabilidad e indefensión frente al agresor y los sufrimientos padecidos durante el delito de las situaciones
predelictivas y posdelictivas. Para la víctima, el relato de la victimización significa la conciencia del riesgo de muerte, la incomprensión de la violencia sufrida, el esfuerzo psíquico de romper el silencio, la crisis emocional, afectiva de verbalizar la situación traumática, la persistencia de la angustia, miedo y depresión, sentimientos de pérdida, de humillación social, de humillación a su dignidad personal. El relato es el intento de una reconstrucción postdelictiva de la vida de la víctima, el análisis del relato delictivo, el conocimiento de las estructuras y contenidos, el testimonio referente a criterios de credibilidad por la situación sufrida y las características de los delincuentes conlleva una mayor vulnerabilidad. Gracias, Olenka. Bien, el doctor David hace la acotación a que eh, el, el punto que estamos desarrollando guarda relación a los hechos, que relatar los hechos por más de una vez, ¿no? Pero en realidad, si nosotros analizamos lo que se nos señala en líneas generales desde la victimología, no solamente guarda relación en relatar los hechos por más de una vez, sino que se nos desarrolla cómo es que el relato es un nuevo hecho traumatizante, eh, postdelictivo, sobre la reconstrucción de la victimización sufrida por la persona víctima, ¿no? Aquí, con lo que se nos señala por parte de Hilda Marchiori, se nos desarrolla la vulnerabilidad y los procesos de victimización postdelictivo. Evidentemente, hay partes en las que se nos desarrolla que existe mayor vulnerabilidad y hecho traumático cuando la persona es victimizada de manera recurrente, ¿no? Pero ello no enerva que cuando existan situaciones únicas, estas situaciones únicas también puedan traer, según el impacto violento y también según la forma en que se procesa, como bien desarrollamos, la victimización sufrida, la dificultad para lo que bien se nos señala por parte de la victimología, el desarrollo del relato el hecho de victimizante, ¿no? Se trae a colación eh, este texto que se desarrolla en el serie Victimología, muy interesante por parte de Hilda Marchiori. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en lo que corresponde a eventos traumáticos de menores de edad por hechos de violencia sexual, en múltiples oportunidades quienes denuncian no son los menores de edad. Quienes denuncian son personas cercanas que por un hecho o por un hecho circunstancial conocen la victimización sufrida por parte del menor. Los menores cuentan a alguno de sus amigos la victimización sufrida. Los menores cuentan a alguno de los tutores o profesores el hecho de violencia sexual que ha sido al que han sido expuestos, y no son los menores los que acuden solicitando la tutela estatal, sino son usualmente las personas que se encuentran vinculados a ellos por parte de los centros educativos, ¿no? Entonces se trae a colación este, esta explicación que se nos brinda a partir de la psicología, por cuanto en los casos de violencia sexual, usualmente eh, los hechos se conocen pues como les mencionaba, terceras personas que conocen los hechos a partir de un hecho circunstancial, ¿no? Y esto nos lleva entonces a qué es lo que nos indica la jurisprudencia. A partir de lo que habíamos desarrollado sobre de qué manera se procesan los eventos traumáticos y de por sí las secuelas que traen estos, y luego de ello la explicación victimológica respecto a cómo se desarrolla la victimización postdelictiva,
y cómo se revive un evento traumático y se dificulta a las víctimas, más aún las víctimas de violencia sexual cuando son menores y los hechos son reiterados. A partir de todo este preludio podemos comprender entonces por qué es que vamos a revisar la jurisprudencia tanto nacional como extranjera en la que nos desarrolla sobre el punto que nos estábamos preguntando. Se requieren detalles por parte de, en la declaración de los menores en relación a la victimización sufrida. Aquí, en la recomendación general del Comité de Expertas del MESECBI sobre legítima defensa y violencia contra las mujeres, en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, la Corte Interamericana señala que restó importancia a las inconsistencias entre los testimonios rendidos por los señores Cabrera y Montiel, indicando que las víctimas fueron señalando más detalles sobre la tortura sufrida a la medida que ampliaban sus declaraciones. Vean qué interesante. Señala, como es sabido, la violencia basada en el género en el ámbito doméstico también genera trauma en las víctimas, razón por la cual dicho estándar es aplicable a dichas declaraciones. Y ahora revisemos jurisprudencia nacional. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 398-2020 Lima Norte, nos desarrolla la perspectiva de género en los procesos seguidos por los delitos de lesiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y en acotación justamente a la recomendación general número 1 que revisamos hace un momento, nos sostiene que en la investigación y juzgamiento de los delitos motivados por el género, el género de la víctima debe de adoptarse una perspectiva de género que implica, ¿qué es lo que implica esta perspectiva de género entre otros aspectos? Entender que no resulta exigible que las víctimas manifiesten todos los presuntos maltratos sufridos. Y esto en atención a que las agresiones constituyen un episodio traumático para las víctimas y por esto mismo puede haber imprecisiones al recordarlas. En ese sentido, la presencia de algunas imprecisiones no significa que las denuncias sean falsas o que los hechos carezcan de veracidad. Esto nos lleva entonces a el siguiente punto. En casos de violencia sexual en menores de edad, la Corte Suprema en la casación 1394-2017 Puno, en el fundamento quinto, nos sostiene. Exigir a un adolescente la precisión del número de veces y una detallada indicación de la forma en que fue ultrajada es un requerimiento impropio que no tiene en cuenta el conjunto de traumas que una violación genera y la intensidad de la afectación psíquica que produce, en la que tiene importancia decisiva la estructura de personalidad de la víctima y el contexto sociocultural. La coherencia interna del testimonio, por tanto, no puede negarse. Por lo demás, no se ha cuestionado que el relato es fantástico, contradictorio o con lagunas esenciales. Entonces, en esta casación se nos sostiene que evidentemente no puede requerirse una precisión del número de veces y una detallada indicación de la forma en que fue ultrajada. Y esta es una posición uniforme en jurisprudencia. Veamos el recurso de nulidad 2198-2015 ICA. Veamos, por favor, Elenca. De tal forma que la alegación relacionada con que el menor no precisa adecuadamente el lugar ni la fecha de la agresión sexual no merita que sea estimada, dado que no incide en el núcleo de la imputación que es verosímil y persistente en el decurso del proceso, además de comprobarse la ausencia de algún móvil espurio y que tiene su comprobación y o corroboración en datos objetivos periféricos, como son el certificado médico legal, pericia psicológica e inspección judicial. Por tanto, la versión del menor agraviado tiene fuerza acreditativa y genera convicción, en grado de certeza, acerca de la responsabilidad penal del encausado Genaro Emilio Tipiani Peña por los hechos que se le imputan. En consecuencia, se debe confirmar la sentencia recurrida. Gracias, Olenka. Recurso de nulidad 2198-2015 ICA, al igual que el 1394-2017 PUNO. Vemos que
va siguiendo la misma perfilación de interpretación. La alegación relacionada con que el menor no precisa adecuadamente el lugar ni fecha de la agresión sexual no amerita que sea estimada porque no incide en el núcleo de la imputación. Este es verosímil y persistente. De la misma forma, el recurso de nulidad 729-2021 Huancavelica. No puede exigirse que la menor agraviada narre con precisión matemática los hechos ocurridos en su agravio. Mucho menos que se reproduzca con tal detalle su versión en todas las declaraciones, sino por el contrario que narre de forma espontánea los hechos ocurridos, ello en consideración de la magnitud de los actos a los que fue sometida a su corta edad, evidentemente, ¿no? Y a la importante afectación que significa, la cual en suma atenderá a la voluntad de sentir y capacidad de la menor para hacer frente a los hechos. Casación 2039-2021 Ucayali. La literatura forense especializada nos informa que la declaración de un menor víctima de abuso sexual tiene particularidades que es preciso conocer y tener consideración en el razonamiento judicial. Nosotros ya hemos revisado cuáles son estas, ¿no? A partir de la victimología. ¿Qué es lo que nos indica? La revelación del abuso, si éste se ha producido dentro del ámbito familiar, puede desencadenar en aquel un conflicto similar al producido por la situación de maltrato. Este conflicto, tanto más problemático o cuanto más intensos sean los sentimientos implicados, produce un aumento en los sentimientos de inseguridad, así como sentimientos de culpa y ansiedad, lo que da lugar a un estado de sufrimiento emocional y confusión afectiva. En estos casos hay que extremar las precauciones en la exploración de menores. De tal manera que nos señala la Corte Suprema en esta casación que la exploración de menores debe de estar en función de lo antes expuesto y de la edad. Características psicológicas, esto es nivel de conocimiento, desarrollo intelectual, uso del lenguaje, memoria y características de su personalidad. Utilizando un lenguaje comprensible para el menor e intentando establecer una relación cálida, cercana y acogedora, que diluya su miedo y sus sentimientos de vergüenza y culpa. Para ello resulta adecuado el uso de actividades relajantes que favorezcan la comunicación, pues reducen el nivel de ansiedad de los menores, ¿no? En cuanto a la obtención de información, en primer lugar, se debe recoger toda la información posible acerca del menor y los hechos que se denuncian. Y una vez que se han recogido estos datos de interés, se lleva a cabo la exploración, cuidando de no producir una reacción defensiva. Las preguntas deberán ser formuladas de forma directa y sencilla, evitando las formas negativas. El vocabulario debe resultar comprensible para el menor. Deben de evitarse las preguntas inductivas con el fin de garantizar la información genuina. Es necesario valorar el conocimiento del menor sobre la sexualidad. Además, se nos señala otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo transcurrido desde el acto delictivo hasta la revelación del mismo, así como el que ha transcurrido desde dicha revelación hasta la denuncia y hasta el momento de la exploración, ya que en muchas ocasiones no se trata de investigar un hecho reciente, ¿no? Como lo verificábamos a partir de la victimología. Hay que considerar el número de declaraciones que ha efectuado el menor, dado que generalmente habrá referido el episodio en varias oportunidades y a diferentes personas en distintas condiciones, con el consiguiente riesgo de que alguna de estas personas haya podido inducir mediante un interrogatorio defectuoso y distorsionado el relato original. Había una de las preguntas de los doctores sobre, acá estaba viendo, la forma de interrogar en cámara Gesell, ¿no? Entonces tenemos aquí, justamente había dejado la respuesta para este punto. Aquí en esta ejecutoria suprema se nos señala la manera en que debe de realizarse la exploración de los menores. Vemos que se nos indica en principio la importancia de
reconocer las particularidades para la exploración de los menores de edad en los casos de violencia sexual. Importante reconocer que estamos hablando de menores que tienen características psicológicas aún pues no maduras, por lo que hay que tener en consideración la edad, el nivel de conocimientos, el desarrollo intelectual, el uso del lenguaje, la memoria, las características de personalidad. Vimos qué diferentes personalidades tenían las víctimas que revisamos. Utilizar un lenguaje comprensible del menor. Recoger en principio la información posible acerca del menor y de los hechos que se denuncian y luego empezar a explorar sobre los hechos de victimización, cuidando de no producir que el menor tenga una reacción defensiva, ¿no? Esto es importante porque en la práctica se ve que en algunas oportunidades los menores ante las preguntas sin todo este preludio de confianza previa para que pueda soltar información o pueda sentirse en suficiente confianza como para poder aperturarse. En esas oportunidades los menores muestran una reacción defensiva y no desean ya declarar, ¿no? Entonces es importante que se tengan en consideración estas recomendaciones que realiza la Corte Suprema para los interrogatorios de menores. Bien, tenemos también en la casación 2039-2021 Ucayali, lo que nos sostiene la Corte Suprema justamente de lo que acotábamos. Algunas veces el menor pone de manifiesto una actitud de rechazo a la exploración y se niega a referir los hechos que han dado lugar a dicho estudio. Esta actitud con frecuencia va aparejada de una resistencia de recordar episodios que han provocado en él un intenso malestar, que es una de las secuelas que revisábamos que se tenía a partir de recordar los eventos traumáticos. En estos casos son frecuentes las actitudes de replegamiento. El menor se acurruca en la silla o se comporta con aparente soltura y naturalidad mientras se abordan aspectos de su vida ajenos a los hechos enunciados. Pero en el momento en el que se aborda el punto principal, se sume un mutismo que mantiene con tenacidad o simplemente se limita a negar que haya sucedido nada. En muchos casos, el menor calla o justifica al agresor. Y esto como consecuencia en algunas oportunidades de la victimización sufrida, ¿no? Estas son respuestas que tienen en algunas oportunidades los menores porque evidentemente, como hemos revisado, recordar los eventos traumáticos termina siendo revivirlos, ¿no? Para estos menores o para las víctimas de eventos traumáticos, más aún si estamos hablando de menores de edad. En la casación 654-2020 Arequipa, se nos señala que en los delitos contra la libertad sexual se requiere que la versión de la víctima sea coherente, precisa, sólida y persistente, pero no puede exigirse que entre las varias versiones que proporciona una persona exista una coincidencia absoluta, ¿no? Esto es evidentemente a partir del tópico que estamos desarrollando sobre si se requiere detalles pormenorizados sobre los hechos en agravio de un menor, de una víctima de eventos traumáticos. La Corte Suprema, en el recurso de nulidad 1618-2019 Lima, nos recuerda también, resulta un exceso de la defensa pretender que se precise el número de veces y las fechas en que se suscitaron las agresiones que refirió la niña. No se le puede exigir detalles de esta naturaleza por lo que el agravio debe de ser desestimado. Máxime si como se ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia, al tratarse de declaraciones de menores de edad, las mismas deben de ser entendidas desde una perspectiva propia a la naturaleza psicológica y emocional de dichas personas.
las cuales van a utilizar en su declaración y descripción de los hechos sus propias expresiones y limitaciones expresivas. Y aquí nos saluda lo señalado en la casación 233-2018 Arequipa. Los recuerdos en menores de edad no son selectivos, común a todos, sino que ante situaciones dramáticas por el trauma sufrido, en muchos casos tienden a permanecer ocultos en su conciencia. Más aún si se trata de hechos lesivos graves, ¿no? Evidentemente. Este dato es propio de las máximas de la experiencia psicológica en casos como el presente, por lo que es irrazonable expresar que por lo omitido por la víctima se está ante una versión no fiable de ella. Vemos que la postura de la Corte Suprema es uniforme. En el recurso de nulidad 3175-2015 Lima Sur se nos señala en los delitos de violación sexual la valoración de la declaración de la agraviada como prueba capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al procesado. No implica que deba tener por ciertas todas y cada una de las afirmaciones que está abierta sobre su declaración. En tanto, dada la naturaleza del delito, no se exige exacta rigurosidad en todos los datos circunstanciados, ¿no? En torno al hecho ilícito, aunque sí en lo sustancial. Vemos que la postura sobre que no se requiere detalles pormenorizados de una víctima de evento traumático es uniforme. En el recurso nulidad 45-2019 Lima Sur tenemos también de la misma manera. Se señala que la agraviada, si bien señaló primero que fue violada en 3 ocasiones, luego que el ataque sexual se reiteró unas 10 veces, tal diferencia, nos señala la Corte Suprema, no es relevante, pues lo esencial es que se trató de una violación sexual reiterada. Y es que si nosotros revisamos también qué es lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las posibles inconsistencias en la narración de los hechos, en el caso Rosendo Cantú, en el fundamento 95, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos recuerda que, en el fundamento 91, nos recuerda que no es inusual que el recuento de los hechos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados a priori inconsistencias en el relato. Nos recuerda, en el caso de Rosendo Cantú, que cuando los hechos se relacionan a un evento traumático sufrido, el impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos, ¿no? Y ello por lo que hemos visto sobre las dificultades de recordar y verbalizar un evento traumático por cuanto implica revivirlo. Las dificultades entonces que tiene la víctima para verbalizar un evento traumático puede influir en la interposición de una denuncia. ¿Qué opinan ustedes, doctores? Todas las denuncias se interponen inmediatamente después de haber sufrido un evento traumático. Las víctimas interponen inmediatamente sus denuncias, sean mayores o en todo caso menores de edad, señalan inmediatamente haber sido victimizadas. Vamos a ver las denuncias tardías. ¿Qué es una denuncia tardía? Veamos, por favor, Olenka. La valoración de las denuncias tardías de abuso sexual, especialmente en el caso de niños víctimas que ahora son adultos, es un tema crucial y complejo en el sistema de justicia. Estas denuncias presentan desafíos únicos, pero es fundamental que sean tomadas en la seriedad y el rigor necesarios, ya que la demora no disminuye la veracidad de la experiencia ni la culpabilidad del agresor. Bien, gracias, Olenka. ¿Por qué las denuncias tardías son comunes en casos de abuso sexual infantil? Vamos a ver múltiples razones, ¿no? Primero, hablamos del trauma y disociación. Como vimos hace un momento, el trauma puede llevar a la amnesia disociativa, esto es hacer que la víctima reprima o olvide los recuerdos de abuso.
El miedo y las amenazas. El agresor suele ser en varias oportunidades, en múltiples oportunidades, una figura de poder o alguien cercano a la víctima, que utiliza amenazas, intimidación o chantaje para asegurar el silencio. El miedo a las represalias, a la desintegración familiar, a no ser creído es abrumador para un niño. La vergüenza y la culpa. Las víctimas a menudo internalizan la culpa creyendo que de alguna manera son responsables de lo sucedido. La vergüenza de lo que les ocurrió les impide hablar. La dependencia del agresor, económica, emocional o física, especialmente si es un progenitor o cuidador. La falta de comprensión o vocabulario. Los niños pequeños no tienen el lenguaje para describir lo que les sucede ni la madurez suficiente para entender de lo que les experimentan, que lo que se experimentan es un delito y está mal. Este es también un punto muy interesante porque en algunas oportunidades, cuando tenemos niños pequeños, víctimas de violencia sexual, no tienen afectación psicológica. Y cuando se les pregunta a los psicólogos forenses sobre el particular, nos señalan en múltiples oportunidades que los menores de edad todavía no logran comprender la experiencia sexual a las que les han hecho sufrir, ¿no? Recién cuando empiezan a madurar en el aspecto sexual, pueden comprender cuál es el aspecto que ha sido vulnerado en ellos, ¿no? De tal manera que recién allí es cuando presentan afectación psicológica posterior, mucho después a el hecho victimizante, ¿no? Y esto en atención a la falta de comprensión del hecho en su agravio. Otro aspecto, incredulidad o falta de apoyo. Si el niño intentó hablar en el pasado y no fue creído, esto es algo también bastante usual. Fue silenciado o castigado, aprende que es peligroso revelar el abuso. La normalización del abuso. En algunos casos el abuso es crónico, como bien revisábamos en victimología, y el niño puede llegar a percibirlo como una parte normal de su vida o relación, especialmente si no hay modelos de referencia saludables. El impacto en la adultez, solo al alcanzar la madurez y desarrollar una mayor perspectiva o al estar en un entorno seguro, como la terapia, muchas víctimas pueden procesar lo sucedido y encontrar la fuerza para denunciar. Disociación y represión. El trauma, como se mencionó, puede llevar a amnesia disociativa, donde los recuerdos del abuso son suprimidos por la conciencia. Estos recuerdos pueden emerger años después, a menudo desencadenados por algún evento o terapia. Proteger a la familia. El niño puede temer que denunciar al abusador, especialmente si es un familiar, destruirá a la familia o causará daño o dolor a otros miembros, ¿no? Esto es bastante usual también. Los agresores tratan de silenciar a los menores indicándoles que en caso de contar lo sucedido, van a terminar destruyendo a la familia, ¿no? Y de alguna manera los hacen sentir culpables para que no narren los hechos. Esto nos lleva entonces a la victimología y la victimización retardada. Esto corresponde se le denomina también victimización latente para describir aquellos casos donde la denuncia y el reconocimiento del daño no son inmediatos. Este fenómeno es una característica distintiva del abuso sexual infantil y su comprensión es crucial para evitar la revictimización institucional. De tal manera que la victimología subraya que el abuso es un secreto impuesto. El agresor ejerce control coercitivo que trasciende a la violencia física, centrándose en la manipulación psicológica para mantener el silencio. Este control se basa en la asimetría de poder y la dependencia del niño. El trauma altera la memoria y el procesamiento. Vimos cómo es que ante eventos traumáticos se producía una afectación en el sistema límbico por el aumento de glucocorticoides, que a la larga, si es que la persona era victimizada de una manera frecuente, y el menor era de una edad temprana,
podía producir daños en el ámbito de la memoria y el procesamiento de las emociones, ¿no? Esto guarda relación con lo que estamos tratando. El trauma altera la memoria y el procesamiento. La victimología se alinea con la neurociencia del trauma para explicar cómo los eventos abrumadores pueden llevar a la disociación, ¿no? Que es lo que estábamos revisando. No se trata de un olvido, sino de un mecanismo de defensa inconsciente para proteger la psique de un dolor insoportable. La vulnerabilidad infantil como un factor cronificador, la edad, la dependencia emocional, la inmadurez cognitiva y la dificultad para conceptualizar y verbalizar lo sucedido hacen al niño altamente vulnerable. Esta vulnerabilidad se exacerba cuando el abusador es una figura de autoridad o de afecto, ya que la víctima se enfrenta a un conflicto de lealtades y amenaza de perder figuras protectoras. De esta manera, entonces, vamos a tener que una denuncia tardía, en atención a todo lo que ya se ha expuesto, no debe de valorarse de forma negativa. Y así ya lo ha señalado la Corte Suprema. Veamos, por favor, Olenka. Casación 1179-2017 Sullana. Es evidente que en los denominados delitos de clandestinidad, en que las conductas de violación sexual se suelen producir en un contexto de opacidad, sin más testigos que las personas involucradas, resulta determinante la declaración del testigo víctima y la existencia de corroboraciones periféricas externas que abonen la versión incriminadora. El tríptico de falta de credibilidad subjetiva del testigo, verosimilitud de su declaración y persistencia de la misma, no constituyen desde luego condiciones para la validez de la declaración, sino meros instrumentos funcionales o guías de referencia para su valoración y contraste. Asimismo, debe tenerse en cuenta primero las relaciones familiares entre el imputado, la víctima y los demás integrantes del círculo familiar, que por lo general condicionan de diversa manera o intensidad la reacción de sus miembros ante las agresiones sexuales. Segundo, la minoría de edad de la agraviada, quien va narrando linealmente en varios momentos a insistencia o no de sus familiares. La experiencia traumática vivida. Y tercero, ante eventos traumáticos, no todas las personas reaccionan igual y de modo inmediato. En los delitos sexuales, las reacciones tardías por las víctimas y su entorno, así como las comunicaciones y denuncias demoradas, constituyen prácticas comunes o, por lo menos, no inusuales, tal como ha destacado la victimología. Gracias, Olenka. Entonces vemos que en esta ejecutoria suprema, la Corte Suprema nos señala que evidentemente, tal y conforme hemos revisado sobre la victimología, ante eventos traumáticos, no todas las personas reaccionan igual y de forma inmediata. En los delitos sexuales, las reacciones tardías por las víctimas y su entorno, así como las comunicaciones y denuncias demoradas, constituyen prácticas comunes. Esto nos lleva a que en algunas oportunidades, cuando antes se valoraba de manera negativa una denuncia tardía, pero ya las ejecutorias supremas, a tono con lo que nos señala la victimología, ya es coincidente en señalar que evidentemente una denuncia tardía no necesariamente tiene que valorarse de manera negativa, ¿no? En la casación 2018 Tacna, 1425-2018 Tacna, se nos señala en el fundamento quinto que es de destacar que sobre el testimonio de la hija del imputado y de la agraviada solo se resaltó lo tardío del mismo, es decir, un mes después de los hechos, dato que en sí mismo no revela, sin analizar el contexto de los hechos asociados a lo ocurrido con la niña, que por tal razón habría incredibilidad subjetiva. Y sobre las lesiones de agraviada e imputado, la sentencia vista solo acotó que desvelarían que fueron parte de un forcejeo, ¿no? Además, sostener que el testimonio de la niña solo trasluce ciertos roces y discusiones momentos previos a la muerte de la agraviada, tal como acotaron la dueña de la casa y el amigo de los convivientes, no es compatible con el contenido de esa exposición, ¿no? Entonces, acá en esta ejecutoria suprema, la casación 1425-2018 Tacna, nos señala que solo se trató de desvirtuar el testimonio tardío de
la denuncia tardía de los hechos, esto es un mes después, pero este dato en sí mismo no revela que habría en atención a ello incredibilidad subjetiva, ¿no? Esto nos lleva pues a que en efecto una denuncia tardía no necesariamente debe de valorarse de manera negativa. Bien, entonces tenemos ya ya para terminar en breves minutos, sobre las dificultades en el testimonio. Hemos encontrado, a partir de todo lo que hemos revisado, tanto en victimología, tanto sobre psicología forense, además de ejecutorias supremas, la Corte Suprema de la República, igualmente hemos revisado lo que nos señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos podido comprender cuáles son las dificultades con el testimonio debido a la amnesia disociativa y el trauma. Podemos comprender entonces que dentro de las dificultades encontramos lagunas en la memoria. La amnesia disociativa puede hacer que el niño no recuerde parcial o totalmente el evento traumático. Es por ello que se señala que no se requiere detalles pormenorizados sobre los hechos en su agravio. Vemos también que existen recuerdos fragmentados o no lineales. Esto es, los recuerdos traumáticos a menudo se almacenan de manera fragmentada. Revisamos también que se encuentran recuerdos intrusivos o flashbacks. En medio del interrogatorio, el niño puede experimentar flashbacks reviviendo el trauma como si estuviera sucediendo en el presente. La dificultad para narrar los hechos. El trauma puede afectar la capacidad del niño para verbalizar lo sucedido. Pueden carecer también del vocabulario adecuado para describir los actos sexuales o emociones complejas. Respuestas como no sé o silencio. Esto ante la dificultad de recordar o enfrentar el dolor, el niño puede responder frecuentemente con un no sé o permanecer en silencio. Un interrogador inexperto puede interpretar esto como la falta de conocimiento o voluntad para colaborar, ¿no? Ya hemos visto que ello no es así. Comprendiendo cuáles son las secuelas que tiene un evento traumático, podemos advertir que el verbalizar un evento traumático es sumamente dificultoso para una víctima. Vemos también la vulnerabilidad inherente del niño. Tenemos pues la inmadurez cognitiva y emocional. Los niños tienen capacidad limitada para comprender conceptos abstractos. Sugestionabilidad. Los niños, especialmente más pequeños, son más susceptibles a preguntas sugestivas o capciosas. Esto es importante, un interrogatorio mal conducido puede implantar recuerdos falsos o distorsionar los reales, invalidando el testimonio. Por eso es importante que la declaración se realice por intermedio de un psicólogo, ¿no? Esto es por medio de cámara Gesell. Miedo al agresor y a las represalias, el miedo a no ser creído o ser culpado, la dependencia del agresor y, como hemos visto, lenguaje y vocabulario limitado. Los niños suelen utilizar un lenguaje más concreto y pueden no tener las palabras para describir las experiencias sexuales, lo que puede llevar a malentendidos o a que el entrevistador use un lenguaje que el niño no comprende, generando confusión. Los riesgos del proceso de interrogatorio si no es especializado. Podemos revictimizar al menor o lo que se denomina victimización secundaria, un interrogatorio inadecuado, repetitivo, agresivo, incrédulo, con demasiadas personas presentes. Puede causar un daño psicológico adicional, reviviendo el trauma y generando desconfianza en el sistema de justicia. Podemos encontrar, como ya hemos revisado, dificultades e inconsistencias en lo que aparentemente serían inconsistencias en el testimonio debido a las dificultades mencionadas. El niño podría parecer inconsistente o contradictorio, pero por las acotaciones que hemos realizado a partir de la psicología o victimología, ¿no? Falta de validez forense. Si el
interrogatorio no sigue los protocolos correspondientes. Presión y agotamiento, esto es algo también bastante usual, la repetición de interrogatorios por las autoridades es agotadora y traumática para el menor. La ausencia de un ambiente seguro y de confianza. Un interrogatorio no debe de ser adversarial, el niño necesita sentirse seguro, comprendido y protegido para poder hablar. La falta de ese ambiente es un obstáculo fundamental y esto pues nos lleva a pérdida de pruebas cruciales. Recordamos que cuando hablamos de menores de edad y las características de este tipo de victimización primaria, hablamos de personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Cuando hablamos de victimización, las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad nos señala que víctima es toda persona que ha sufrido un daño ocasionado por una infracción penal. Condición de vulnerabilidad es aquella víctima del delito. En condición de vulnerabilidad es aquella víctima del delito que tenga una relevante limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización. La vulnerabilidad puede proceder de sus propias características personales o bien de las circunstancias de la infracción penal. Esto en atención a que hemos estado revisando las condiciones de vulnerabilidad preexistentes o también a partir de las características personales o a partir también de circunstancias de la infracción penal. Se nos señala en las reglas de Brasilia que se procurará que el daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, que esto es lo que corresponde a la victimización secundaria y que guarda relación con el enfoque centrado en la víctima y el enfoque del trauma que desarrollamos precedentemente. También se nos señala, se podrá resultar necesario otorgar una protección particular a aquellas víctimas que van a prestar testimonio en el proceso judicial, ¿no? Y por último, si revisamos el reglamento de la ley 30.364, personas en condición de vulnerabilidad son aquellas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, origen étnico o por circunstancias sociales, económicas, culturales o lingüísticas se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Esto incluye de manera enunciativa la pertenencia a comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas o originarios, población afroperuana, entre otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas en condición de vulnerabilidad, son personas que en relación a distintos factores, entre estos edad, tienen dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Bien, doctores, tenemos 5 minutos para preguntas. Yo espero que la información que les he compartido les sea de utilidad y encantada de compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Sofía, y a cada uno de nuestros participantes que han estado en la sesión de clase. Ya saben la metodología con la institución. Tienen que tener activo su cámara debidamente sentada y una pregunta por estudiante. En ningún caso particular, recordar, estamos en una sesión netamente académica. Si desean realizar su pregunta, en estos momentos lo pueden hacer. O si no, damos por culminado la presente sesión de clase. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Listo, entonces doy paso al doctor Camilo y informar, estimados colegas, que justo aquí estoy dando algunas indicaciones sobre el sorteo, ¿ya? Ahí está el sorteo para los que desean inscribirse del sorteo que vamos a tener 10 libros para los matriculados, bien curso o diplomado. Doctor Camilo, y en 5 minutos cierra el registro. No se vuelvan a registrar nuevamente porque si no, lamentablemente no va a ser válido. Adelante, doctor Camilo, una pregunta. Gracias. Doctor Reader, buenas noches, gracias. Doctora Rivas, excelente su presentación, como siempre, doctora. Usted inauguró con broche de oro este diplomado. Doctora, permítame,
Si esto es así, como usted indica, las características, ¿no? Pues yo también voté porque no es necesario un grado de que se tenga que exigir el tema del relato, y usted nos presenta esta famosa casación de Arequipa, incluso la cuna referida del derecho, esto de que se debe, ¿no?, de tener una versión coherente, sólida, ¿no? Si existe un relato que no presenta estas características que usted indica, ¿no? De que contenga la amnesia asociativa, el trauma, ¿cómo se puede entender? ¿Es posible que este relato aparentemente espontáneo puede haber sido objeto de una manipulación, de una inducción? ¿Cuál es su opinión, por favor, doctora? Gracias por su respuesta. Gracias a usted, doctor, por la pregunta. Bueno, en, en las oportunidades en las que las víctimas pasan por cámara Gesell, luego de ello, usualmente, en la mayoría de las oportunidades, si no es en todas, pasan también, son sometidas a evaluación psicológica, ¿no? Al ser sometidas a evaluación psicológica, vamos a ver que en relación a la narración el relato y la narración de los hechos, se nos señalan determinados indicadores que yo considero que son relevantes para poder encontrar que efectivamente hay indicadores de verosimilitud en el relato. Por ejemplo, se nos señala la menor brinda detalles sobre los hechos. O, por ejemplo, lo que revisábamos en esa pericia psicológica en la que se indicaba, existe coincidencia entre lo verbalizado, el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos lleva? El acuerdo plenario 2/2005 nos señala que existen 3 criterios de certeza para tomar una declaración con suficiente eficacia probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia. Y el segundo criterio corresponde a la verosimilitud, ¿no? Entonces, si bien tenemos una prueba directa de sindicación de la víctima, podemos también encontrarnos esta prueba directa, apoyarla con prueba indirecta que corresponde a prueba indiciaria, ¿no? La prueba indiciaria, dentro de los criterios del Acuerdo Plenario 2/2005, en relación a verosimilitud, considero que puede darle mayor fuerza a la sindicación de la víctima, ¿no? Si es que adicionalmente, por ejemplo, encontramos a diferencia de el ejemplo que hemos señalado, encontramos que, porque han habido casos también en los que se ha podido revisar ello, que en la pericia psicológica se señala la menor presenta una versión incoherente o la menor no brinda, no solamente no brinda detalles, sino también no existe coincidencia entre lo que desarrolla, ¿no? O presenta inconsistencias en su relato. Si es que existe de alguna manera alguna indicación por parte del psicólogo forense respecto a que tiene la menor algún tipo de rasgo de simulación o disimulación en el relato, entonces allí sí nos encontraríamos ante una situación en la que se le restaría credibilidad a su versión, ¿no? Creo que bajo ese presupuesto podríamos tener una mejor comprensión más amplia en relación a los criterios del 2/2005 y a las ejecutorias supremas que hemos revisado. Muchas gracias, doctor Camilo, por la pregunta. Muchas gracias a usted, doctora. Y tengo a Elba, Luis, Bustamante y Marcos Muñoz, pero ninguno de los tres tiene cámara activa. Ya saben, el requisito es cámara activa. Muy bien, creo que no tenemos ninguna pregunta, o si tendrían alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer por el chat y le traslado a la doctora. A ver.